Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Este video es para quinto año. Vamos a hablar un poco de cómo articular el texto de O'Donnell con la sociedad peronista y posperonista de la Argentina, por lo menos claramente hasta 1990. Bueno, nosotros habíamos visto un poco los precedentes históricos de que nos habla O'Donnell de cómo fue el desarrollo del capitalismo agroexportador en Argentina, ¿no? Pudiendo hacer un breve repaso, podríamos hablar que el desarrollo del modelo agroexportador argentino se caracterizó por lo siguiente: la estancia comunidad productiva, que era muchísimo más rentable que la plantación o que la hacienda. La estancia era mucho más rentable. Al mismo tiempo, ¿por qué se instaura la estancia y no otro tipo de producción? Bueno, porque como vimos, y una característica muy importante de la Argentina hasta 1990 fue la inexistencia de un campesinado numeroso, ¿no? que te obligaba a vos a desarrollar un sistema de explotación extensivo. Bueno, este sistema de explotación que era poco mano de obra intensivo y además poco capital intensivo, permitió que se formara una temprana burguesía terrateniente en Argentina que va a poder desarrollar la explotación agropecuaria, ¿no? En otros países que por ahí si necesitabas esclavos o necesitabas una plantación que necesitaba de mucho más inversiones, bueno, por ahí ya la burguesía nacional no influiría tanto demasiado, sino el capital internacional. Así es como que en Argentina se formó una burguesía terrateniente temprana, ¿no? Que al mismo tiempo generó muchísimos excedentes. Estos excedentes fueron volcados en forma de inversiones, de construcción de palacios o de lo que sea, fueron volcados en el sector urbano. También entonces, al ritmo del crecimiento productivo agropecuario en Argentina, se fue creando un sector urbano al ritmo de ese crecimiento, ¿no? De ese crecimiento productivo. Es decir, que en Argentina se creó una clase media, se creó un sector urbano industrial que fue desarrollándose de a poco, al ritmo y al calor de las exportaciones agropecuarias. Bueno, este modelo, que hasta 1930 casi no encontraba fisuras, ¿no? Sí, obviamente, siempre está la gente que dice que en la época de tal se vivía pésimo, eso. Sí, pero si se hubiese vivido tan pésimamente, no hubiese venido la cantidad de inmigrantes que vinieron a Argentina a buscar una vida mejor, ¿no? O sea, ya ese dato hace caer como una falacia todos los argumentos de Feynman y de todos estos tipos, ¿no? Bueno, la sociedad argentina presenta, gracias a este desarrollo, presenta ciertos dilemas, ¿eh? Principalmente la emergencia de un sector popular con muchos recursos económicos y organizativos, ¿no? Que al mismo tiempo no tiene reemplazo. ¿Qué quiere decir esto? Que este sector popular que va a trabajar en la industria en Argentina, que va a trabajar en el sector urbano, vos no le podés decir, mira, flaco, no te gustan estas condiciones de trabajo, no te gusta este contrato, qué sé yo, tengo 25 personas más en el monte que están dispuestos a hacer el mismo trabajo por la mitad. Bueno, eso en Argentina no existía. Entonces, esa realidad le va a dar a la clase obrera argentina un enorme poder de presión, un enorme poder político que va a poder favorecer muchas veces a la clase obrera sin que necesariamente las soluciones sean racionales. ¿eh? Eh, Al mismo tiempo, otro dilema que se crea es que las principales exportaciones argentinas van a ser carne y cereales. ¿Qué son las carnes y cereales en Argentina? Bueno, lo que comemos todos los días. Por lo tanto, esto va a crear otro problema. ¿Por qué crea esto un problema? Bueno, fácil. Crea esto un problema, ¿por qué? Porque de repente si a Argentina le va bien,
porque está exportando mucho trigo o carne, quiere decir que el trigo y carne están en muy buen precio, ¿no? Y es buen precio para los ingleses o para los países que le compran a Argentina, pero no es necesariamente buen precio para Doña Rosa que va a comprar al almacén todos los días medio kilo de pan. ¿Por qué? Porque la harina va a estar hecha con una materia prima, el trigo eh, que tiene precio internacional y el precio internacional está por las nubes. Entonces, estamos viendo un dilema muy importante porque cuando al campo le va a ir bien, al pueblo no necesariamente le va a ir bien también. Entonces acá empieza un conflicto, ¿eh? Un conflicto que si ya empezamos a pensar un poco, nos vamos a dar cuenta que más de una vez el sector urbano, el sector popular urbano, va a tratar de echar mano sobre esta renta extraordinaria que están teniendo los del campo, ¿no? Como Cristina decía, la abundancia con 4x4 y esas cosas. Bueno, y entonces estos dilemas que por mucho tiempo se mantenieron ocultos, en un momento se desenmascararon, ¿no? Se desenmascararon. ¿Cuándo se desenmascararon estos dilemas? En la crisis de 1930. ¿M? En la crisis de 1930. ¿Por qué? Y porque mientras que duró la bonanza nadie se quejaba, había plata para todos, había para todos igual. Pero de repente en 1930, ¿qué pasó? La renta, la renta de los argentinos bajó a la mitad. O sea, el producto, las exportaciones, los productos que exportaba Argentina llegaron a la mitad de precio de lo que se vendían antes de 1930. Por lo tanto, esto va a empezar a mostrar problemas. Pero bueno, más o menos durante el 30 nosotros vimos que la economía se manejó bastante bien, la aparición de la Segunda Guerra Mundial favoreció bastante a Argentina en el tema que exportó muchos alimentos, pero lo que es más importante, cerró sus importaciones, por lo tanto la balanza de pagos de Argentina se benefició muchísimo con esto. Al no poder comprar nosotros afuera heladera, lavarropa, autos, lo que sea, vamos a tener que empezar a producirlo en Argentina. ¿Por qué no lo podíamos comprar afuera? Porque ya los países de afuera ya no producían heladeras, producían tanques de guerra, no producían ropa para la señora, producían overoles para los soldados. Es decir, la economía europea y norteamericana se reinventó hacia la guerra. Por lo tanto, a nosotros nos permitió un desarrollo de cierta industria sustitutiva forzosa de importaciones, ¿eh? Entonces vamos a ver que el 30, si bien fue un duro golpe para la economía argentina, más o menos se fue surfeando, ¿tá? Hasta que termina la guerra en 1945 y en 1946 llega Perón al gobierno, ¿eh? Eh, Acá quiero leerles rápido algo que dice O'Donnell. La crisis mundial de 1930 deprimió exógenamente los precios de los bienes pampeanos. Algo después, el gobierno peronista en 1946 a 1955 fue un primer esbozo de problemas que más tarde harían plena eclosión. Primero, 1946 a 1950, el Estado se apropió de parte sustancial del producto de las exportaciones pampeanas. Mantuvo deprimidos sus precios internos y con ello aumentó el nivel de ingreso del sector popular y amplió la demanda efectiva de otros bienes, sobre todo industriales. Pero esto no tardó en generar problemas de balanza de pagos, debido al efecto conjunto del desaliento de la producción pampeana y del aumento del consumo interno de exportables. Bueno, acá, acá un poco O'Donnell nos está contando cómo de Perón en adelante estos dilemas fueron recurrentes, se manifestaron recurrentemente a través de la historia argentina. Esta fue la primera vez que se manifestó. ¿Qué pasó? Perón vino con un proyecto de beneficiar a las clases populares, ¿bien? Entonces deprime internamente los precios de los exportables. ¿Qué quiere decir internamente? Que
por medio de IAPI, ¿se acuerdan que yo les expliqué lo que era IAPI? Perón compraba al campo lo que valía 10 lo compraba 5. ¿Tá? Por lo tanto, ¿qué va a hacer? Va a hacer que esos productos dentro de Argentina sean mucho más baratos. ¿Eh? No solamente para beneficiar a la industria y demás, sino que para beneficiar a la gente también. ¿Ok? Esto no solamente beneficia a la gente, sino que lo que incentiva es el consumo de exportables. La gente se empieza a comer lo que antes exportaba. ¿Ok? Entonces, ¿qué termina sucediendo? A esto que la gente se come los saldos exportables, se le suma que el campo ya no encuentra incentivos para invertir y producir cada vez más. ¿Por qué? Porque sabe que el Estado se los va a sacar de cualquier manera. Por lo tanto, empieza un proceso de desinversión agropecuaria que lleva a un momento al déficit en la balanza comercial. Es decir, en un momento Argentina empieza a importar más de lo que exporta. ¿Por qué importa más de lo que exporta? Porque Argentina, para producir todas aquellas cosas que se necesitaban producir durante la época peronista, recuerden que el proyecto peronista era un proyecto industrialista que pretendía desarrollar la industria. Pero Perón, ¿qué tipo de industria desarrolla? Desarrolla la industria de bienes finales de consumo, principalmente, ¿no? Por lo tanto, un problema. Perón no crea industria de base. ¿Tá? ¿Y cuál es el problema de no crear una industria de base? Que a medida que crecía cada vez más el movimiento productivo argentino, industrial argentino, eh, Argentina cada vez necesitaba más productos que tenían que venir de afuera, tipo acero, combustibles, un montón de cosas que Argentina, por diferentes motivos, no estaba produciendo. Por lo tanto, este ingreso de insumos genera un fuerte déficit en la balanza comercial. ¿Por qué? Porque antes nosotros exportábamos acá, pero de repente lo que pasó es que se desincentivó la producción porque se le estaba comprando a muy bajo precio, ya no era negocio producir, entonces no se invirtió y al mismo tiempo la gente se consumía parte de ese saldo exportable. Por lo tanto, Argentina terminó importando más de lo que exporta. En este sentido, se termina generando una crisis en la balanza de pagos, ¿no? El país se endeuda un montón y no puede pagar y esos déficits tenía que cubrirlos de alguna forma, así es como se tiene que ir obligatoriamente a pedir créditos y demás. Entonces se genera una crisis en la balanza de pagos. ¿Eh? ¿Cómo intenta solucionarlo Perón? Bueno, lo que va a hacer es un duro ajuste. ¿Se acuerdan que en la segunda presidencia de 1951 en adelante, Perón intenta hacer un plan de ajuste? ¿Qué va a hacer? Va a hacer el IAPI, va a garantizar la renta agraria, va a congelar los salarios, bueno, un montón de cosas para favorecer al campo. ¿Eh? Y de esta forma, ¿qué termina pasando? Termina perjudicando al sector urbano, que es el que originalmente lo había apoyado, y beneficiando un poco al campo. Y de esa forma se recupera el equilibrio comercial y se supera la crisis en la balanza de pago. Pero el problema en Argentina es que esto va a empezar a pasar periódicamente y acá están los permanentes péndulos, idas y venidas que tenemos en Argentina, que podrían explicarse por esto que nos dice O'Donnell, ¿no? Principalmente. ¿Por qué? Porque cuando le va bien a un sector, le va mal a otro sector, por lo menos en el corto y mediano plazo. Por lo tanto, siempre uno va a tratar de presionar al Estado para perjudicar al otro o para beneficiarse, y el otro va a presionar al Estado para beneficiarse, así sucesivamente. Pero va a haber un sector que va a exceder
al sector peronista, digamos. ¿Cuál es el sector peronista? La pequeña y mediana empresa y el sector popular urbano. Eso es el caldo de cultivo del peronismo. Después va a estar la clásica burguesía pampeana, los propietarios de campos, y va a aparecer un tercer sector que va a jugar siempre a ganador. Y este sector va a ser la gran burguesía. ¿Qué es la gran burguesía? No es mercado internista, sino que va a ser muchas veces capital transnacional o grandes empresas argentinas que no dependen solamente del mercado interno, sino que también dependen del flujo de capitales. Vamos a pasar a caracterizar cada uno de estos sectores. En principio tenemos el sector urbano, el sector urbano que se va a caracterizar por la pequeña y mediana burguesía, es decir, la pequeña y medianos industriales, vamos a decirles por un lado, y por el otro lado a los trabajadores. ¿Cuáles son los intereses que caracterizan a este sector? Principalmente son la protección del mercado interno, ya que estas empresas no pueden, estas pequeñas y medianas empresas no pueden competir con otros bienes industriales que se hacen en el resto del mundo. Por lo tanto, van a estar interesados en la protección del mercado. La clase obrera también va a tener una alianza en este sentido con esta burguesía. ¿Por qué? Porque ellos tampoco, porque saben que si se empiezan a entrar cosas de afuera, esas empresas van a tener que cerrar. Y las de afuera van a venir con robots y no los van a contratar a ellos. Entonces ahí vemos otro interés, ¿no? Por lo tanto, también los dos están de acuerdo en sacarle parte de la renta agraria al campo. ¿Por qué? Porque si le sacan renta agraria al campo, se va a poder financiar el consumo. Y al financiarse el consumo, ¿qué va a pasar? Se van a comprar más productos que produce esta misma industria. Por lo tanto, en muchos sentidos van a estar aliados. Y Perón lo vio a eso. Y por eso trató de articularlos y organizarlos políticamente, formando la CGT y la CGE, que es la Confederación General Económica. Bueno, por el otro lado tenemos a la burguesía pampeana. ¿Cuáles son los intereses de la burguesía pampeana? Exportar el libre cambio, todo lo contrario de lo que al mismo tiempo no va a querer déficit en la balanza, déficit en el gasto público. ¿Por qué? Porque esos déficits se van a tener que solventar con la renta agraria. Pero al mismo tiempo tampoco va a querer aumento de salarios, porque un aumento de salarios va a significar más consumo de los saldos exportables. ¿Tá? Por lo tanto, va a a buscar el equilibrio fiscal, el superávit en la balanza comercial. ¿Tá? Entonces, estamos viendo cómo estos dos sectores están en los polos opuestos. El árbitro entre estos dos sectores no va a ser tanto el Estado, sino que va a ser la gran burguesía. La gran burguesía. ¿A qué nos referimos con la gran burguesía? Bueno, este sector no es mercado internista, pese a que venden el mercado interno, ¿no? No es mercado internista. ¿Cuál es la principal necesidad o el pan de cada día de este sector? Son los flujos financieros. Entonces, este sector siempre va a buscar que haya fluidez financiera. ¿Por qué? Porque si Techín, por ejemplo, representante de la gran burguesía, tiene que comprar una máquina, no saca la plata de la billetera. Tiene que emitir bonos, tiene que emitir acciones que van a ser compradas en Wall Street o en donde sea que coticen las acciones de Techín. Por lo tanto, para que estos países en el resto del mundo compren las acciones de Techín y Techín pueda tener disponibilidad de capitales, Argentina no puede estar en una crisis en la balanza de pagos. Como tampoco puede estar en una convulsión social generalizada, pues nadie pone
plata en un país al borde de la guerra civil y nadie pone plata en un país que ni siquiera puede equilibrar su balanza de pago, porque quiere decir que en algún momento se va a endeudar, el riesgo país va a crecer y bueno, y se van a producir un montón de problemas. Entonces acá ya identificamos cuáles son los intereses de cada uno de los tres sectores, ¿no? Entonces vamos a ver cómo se inician los ciclos en Argentina, cuáles son las fases de estos ciclos, ¿no? Y por qué de un ciclo pasamos a otro, o de una fase pasamos a la otra. Vamos a suponer que empezamos con el primer gobierno peronista, ¿no? El primer gobierno peronista, ¿qué quiere? Quiere que la gente no gaste tanto en educación, en salud y en comida y gaste más en productos de consumo que iba a producir la nueva industria peronista. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a subirle el salario a la gente, el ingreso real, que no quiere decir subir el salario monetario, sino el ingreso real. ¿Cómo lo logra esto? Bueno, deprimiendo los precios internos del trigo y de la carne, ¿no? Y de esa forma la gente va a consumir más carne, va a consumir más trigo, pero no va a gastar más en esto. O por lo menos va a gastar menos en trigo y en carne, lo que le va a permitir comprar más productos industriales. ¿Qué es lo que va a suceder acá? Argentina va a producir más productos industriales, pero esa producción de más productos industriales la va a llevar a qué? A importar más insumos, ¿eh? Más insumos para producir esos productos, ¿eh? Entonces ahora, para producir una heladera yo tengo que comprar el motor en China, ¿está bien? Entonces, tengo que traer el motor de China. Pero ¿qué pasa? Cuando yo vendo la heladera, se la vendo al señor, todos muy contentos. ¿Qué pasó? Yo tuve que importar ese motor. Entonces, ¿qué pasa? Yo a cambio de ese motor tengo que dar plata. ¿Mm? ¿Y dónde saca los dólares la industria pequeña, la pequeña industria? ¿Dónde saca los dólares? Bueno, la industria pequeña no vende afuera, no vende, no exporta en dólares. Por lo tanto, de alguna forma esos dólares los tiene que extraer del campo. ¿De qué forma los extraía en la época de Perón? Por medio de IAPI. ¿Mm? ¿Ok? Bueno, entonces, ¿qué hacía IAPI? Bueno, le compraba a mitad de precio, vamos a suponer, los productos al campo y se los pasaba a la industria y a los sectores populares. ¿De qué forma? Bueno, vendiendo harina barata para que la gente pueda comprar pan barato y al mismo tiempo con las ventas que obtenía en el exterior el gobierno, con esos dólares que obtenía se los pasaba a la industria, ¿no? A la industria para que compre el motor de la heladera para poder vender heladeras acá adentro. ¿Esto qué pasa? Tarde o temprano terminó haciendo que el campo deba producir menos porque ya no tiene incentivo para producir y que el pueblo se coma cada vez más los saldos exportables. Entonces esto genera un déficit primero en la balanza comercial y una crisis finalmente en la balanza de pago. Bueno, ¿quién es el primero en verse afectado por una crisis en la balanza de pago? Todo aquel que tenga que ver con el sector financiero. ¿Eh? ¿Por qué? Porque nadie va a querer invertir en Argentina si estamos en una crisis de balanza de pagos. Es así como la gran burguesía, que vemos nosotros que tiene una gran dependencia de los circuitos financieros internacionales, va a aliarse con la burguesía pampeana para influir en el Estado, con políticas que favorezcan qué. El congelamiento del consumo, por lo tanto el congelamiento de salarios, ¿eh? Principalmente. Después la devaluación monetaria para favorecer las condiciones de exportación, al mismo tiempo congelamiento de salarios para que la gente ya no compre más saldos exportables y conseguir los saldos exportables para recuperarnos rápidamente, al mismo tiempo de financiar la importación,
¿Por medio de qué? De frenarle la pasada de divisas al sector industrial. Y de esa forma rápidamente se va a revertir la situación en la balanza de pagos. ¿Eh? ¿Y qué va a pasar? El campo se va a reactivar, va a volver a exportar, va a llenarse de dólares el país de nuevo. ¿Y qué es lo que va a suceder inmediatamente? O en el corto o en el mediano plazo, por lo menos en el mediano plazo, el sector popular que se va a ver duramente afectado por, por la libre circulación de exportables, porque eso le va a subir el precio del trigo, le va a subir el precio de la carne, porque ahora nosotros estamos vendiéndole a Londres y necesitamos esos dólares para equilibrar la balanza de pagos. El sector popular va a empezar a manifestarse de forma vehemente, muy organizada, y va a lograr que generar semejante clima, semejante cantidad de inconvenientes, que la gran burguesía, que en un momento se alió con la burguesía pampeana, la gran burguesía va a pendular hacia los intereses de la pequeña burguesía urbana y del sector popular urbano. Y en esa alianza van a tratar de influir en conjunto sobre el Estado para que aplique políticas públicas orientadas a qué? A extraerle de vuelta renta, dólares al sector agropecuario para comprar los productos que necesita la pequeña industria afuera, ¿eh? Y para que la gente pueda volver a consumir al ritmo para frenar de esa forma la conflictividad social. ¿Tá? Entonces acá llegamos a toda la vuelta del círculo. ¿Y qué va a empezar a pasar? Bueno, se van a aumentar los salarios, se va a poner el Estado en gasto, se van a empezar a importar cada vez más por el crecimiento industrial, se van a empezar a importar cada vez más productos e insumos industriales. ¿Eh? Por lo tanto, ¿qué va a pasar? El país va a volver a entrar en un ciclo predeterminado. En un momento fueron ciclos muy cortos, de 3 años. Vamos a ver que desde 1946 hasta 1976 hubo ciclos de 3 años. Que eso es parte del trabajo que vamos a hacer, vamos a identificar estos ciclos. Cada 3 años se daba una vuelta al círculo. Se daban estos péndulos. Esto es lo que acabo de explicarles, es la mecánica del péndulo. ¿Está bien? La mecánica del péndulo. ¿Por qué el péndulo está a veces acá y por qué el péndulo está a veces acá? ¿Está bien? Esto es muy a grandes rasgos lo que dice O'Donnell, pero sé que a ustedes les cuesta a veces sentarse y entender los textos, por lo tanto, acá este es el nervio de lo que dice O'Donnell, que es la dinámica por la cual se toman las decisiones de políticas públicas en Argentina, ¿no? Y que es muy actual para entender los conflictos que se debaten. ¿Qué es lo que se está debatiendo hoy en Argentina? ¿Eh? Cuando se dice, no, hay que congelar salarios, hay que exportar más, libre mercado, no, proteccionismo, no, un poco están reflejados en esta mecánica de los péndulos. Por lo tanto, les voy a pedir por favor que reflexionen. Nosotros vimos recién cómo los péndulos se relacionaron principalmente con la presidencia de Perón. Y de ahora en más, lo que les voy a pedir es que ustedes autónomamente lo vayan haciendo con el resto de las presidencias que vayamos viendo. Y este va a ser un contenido que yo les voy a pedir en el examen. Yo les voy a pedir que desde el marco teórico que nos brinda Guillermo O'Donnell, explicar las medidas económicas durante el gobierno de Frondizi, durante el gobierno de Ilia, durante el gobierno de Onganía, durante el gobierno... ¿Me entienden lo que les digo? Yo acabo de hacerles una primera articulación, cómo articulo O'Donnell con Perón, ¿m? Con la presidencia de Perón. De ahora en más, este trabajo lo tienen que usar ustedes.
Este texto de O'Donnell es muy importante que lo sepan porque va a ser la lupa con la cual van a abordar el resto de los contenidos. Bueno, muchísimas gracias, nos vemos la próxima clase. Hasta luego.